Bueno, seguimos con el Sermón del Monte. Estuvimos viendo la descripción que hace Jesús de cómo deben ser sus hijos, el que se llame cristiano. Entonces nos da las bienaventuranzas, luego nos dicen que la ley está para cumplirla y luego empieza a hacer un desarrollo de diferentes cosas de las cuales solo pueden cumplir los que son sus hijos. Entonces esto estuvimos viendo de ojo con lo que miras, el enojo mata, reconcíliate ya. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo el divorcio no es opción, o sea, divorcio no. Y mirando todo eso es contracultura, porque yo me puedo enojar y ya, pero Jesús dice que no porque estoy matando. La gente dice yo puedo mirar y no tengo problema. Jesús nos dice ojo con lo que mira, porque puedes estar adulterando. Luego dice en una sociedad donde las estadísticas de divorcio son grandísimas, que no se puede divorciar. Y uno dice, caramba, definitivamente el cristianismo es en contra de lo que dice la sociedad. Y por eso decía al final de las bienaventuranzas que van a ser rechazados. Hoy estamos con el texto de Mateo 5, 33, 37. Dice, ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a él el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Señor, quiero pedirte que seas tú y tu Espíritu Santo abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos a lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y transformándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el tema aquí es ¿cuál? ¿Cuál? Juramentos. Yo quiero echar en una misma bolsa juramentos, promesas, votos, porque básicamente sigue siendo lo mismo. O sea, entonces a veces la gente jura, ahora uno oye ocasionalmente gente que dice te juro, generalmente dicen te prometo, uno oye los votos del matrimonio, entonces voy a estar como usando juramento, promesa y voto dentro del mismo contexto, para que tengamos eso en mente mientras vamos avanzando. ¿La gente cumple o no cumple las promesas, juramentos, votos? Usualmente no. ¿Y por qué creen que no los cumplen? ¿Porque las hace? ¿Cómo así? No. Gracias, Sandra, me quitas. Lo dijo primero la esposa, dejo constancia. Lo dijo primero Sandra. Bueno, esa es la conclusión del sermón. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga y ya, listo, llegamos. Gracias, Jorge Luis, acabaste más rápido, lo que fue el sermón más rápido. O sea, como no hay credibilidad, entonces tengo que agregarle a lo que yo diga un juramento o una promesa. Sí, vamos a llegar al punto de Jorge Luis, pero ese es al final. Bueno, hoy se están adelantando todos. Ese es el segundo punto. Jorge Luis era el tercero. Ahorita vamos con. ¿Alguien quiere dar el primer punto del sermón? Sandra va a dar el primer punto del sermón. Sí. Pero realmente no se hace conciencia de lo que estoy diciendo, sino simplemente es el tema. Listo. Básicamente yo creería que llegamos a un punto donde mi palabra no es suficiente y me toca prometer,
jurar porque mi palabra no es suficiente. O sea, básicamente llegamos a eso. Si uno se acuerda de los abuelos, ustedes se acuerdan, bueno, nosotros nos acordamos de los abuelos porque en esa época era diferente. Él decía, hacemos el negocio y el negocio era de palabra, ni siquiera había notaría, no había escrito, nada, sencillamente era y se hacía, ya, y se cumplía. Y eso se ha ido perdiendo. De hecho, en la época de Jesús, él hace este reclamo a los fariseos porque ellos empezaron a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, a usarlo como algo más, a usarlo para engañar a la gente y hacer triquiñuelas con las promesas. Eso es básicamente lo que estaba reclamándoles Jesús. Encontré un artículo que me pareció interesantísimo. Un periodista colombiano, Juan Pablo Calvas, escribió el libro Las promesas incumplidas en nuestra historia. Las promesas incumplidas en nuestra historia. Y dice que él reúne las propuestas fallidas de los últimos expresidentes en un compendio de las esperanzas traicionadas por los últimos 9 gobiernos colombianos, pero también un ensayo cargado de ironía. Y me llamó la atención, porque 9 años, pero él hace este ensayo y encuentra que hay una ironía. Y sigue el que estaba haciendo el comentario, cerrará sus páginas con la sensación de que es terrible e increíble que nos hayamos acostumbrados a las promesas incumplidas. Ya miren la tristeza, o sea, ya nos acostumbramos a que no cumplan. O sea, ya es algo tan frecuente el incumplimiento que no importa que no cumplan, o sea, ¿no? No hay vergüenza peor en la vida diaria que la producida por un juramento en vano a los padres, a los amigos, a las parejas, a los hijos, y yo le agregaría aquí a Dios. Damos por hecho sin espanto que buena parte del trabajo de los políticos es engañarnos y repetirnos que así es Colombia, así es el mundo, así son los políticos, así es la gente y así va a ser. O sea, miren cómo nos hemos acostumbrado a que eso pues es así y pues ya me acostumbro, con la misma resignación con la que podíamos pronosticar cuándo va a llover. La mentira, el no cumplir la palabra se convirtió en algo normal en el día a día y por eso se requiere jurar o prometer, que era lo que estaban diciendo ahorita. Jurar o prometer es la confesión de nuestra deshonestidad y de que somos mentirosos. Cuando yo tengo que agregarle te lo juro por, quiere decir, mire, yo soy un mentiroso y te lo voy a jurar para que crea. Eso es literalmente lo que están haciendo. O sea, yo soy mentiroso, te lo voy a jurar para que tú lo puedas creer. Ese es el calibre del asunto. Por eso estoy titulando hoy, si no cumples lo que prometes, mientes. Si no cumples lo que prometes, mientes. Llévense esa frasecita nomás. Si no cumples lo que prometes, mientes. O sea, el que no cumple sus promesas es un mentiroso. Bosquejos, ahora sí, por favor. Bueno, ¿quién quiere bosquejo? Aquí hay uno. Bueno, si no cumples lo que prometes, mientes. Si no cumples lo que prometes, mientes. Mateo 5, 33, 37. Jesús dice, ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, ninguna promesa, ningún voto, sino cumple tus promesas, juramentos, votos a Dios. O sea, que no prometan lo que no van a cumplir. Y aquí los fariseos están haciendo lo que ya dijimos ahorita, entonces yo me inventaba una fórmula y de acuerdo a la fórmula, entonces esa se cumplía o no se cumplía. Ellos eran muy hábiles, yo te podría hacer a ti un juramento, una promesa o un voto de esta forma, pero ellos sabían que si la hacía de esa forma era para no cumplirla. Y si la hacía de otra forma, entonces esa sí la tenía que cumplir. Y empezaron a jugar si oro por el templo, oro por la ofrenda, si oro por esto, entonces esa sí la incumplo. Y empezó a haber una triquiñuela ahí impresionante,
para jugar con el cumplir y no cumplir. Y en ese contexto es que Jesús les dice, no, o sea, juramento, promesa, voto que ustedes hagan, cúmplanlo. Punto. Y en ese sentido, quisiera que pensáramos, ¿alguna vez yo he incumplido alguna promesa, algún voto, algún juramento? ¿No es cierto que sí? Yo creo que todos hemos hecho en algún momento algo y lo hemos incumplido. Todos. Y a veces a uno se le olvida, sobre todo como papá, a veces uno puede hacer promesas con los hijos y después en el corre-corre se pueden olvidar. Entonces yo puedo prometer algo y se olvidó. Y para ese hijo que no se haya cumplido esa promesa es algo que lo marca. Y él se va a acordar toda la vida de que mi papá me dijo y nunca me cumplió. Y uno pensaría que eso es muy trascendental y no. O sea, es algo que te puede marcar por el resto de la vida. El hecho de cumplir o no cumplir una promesa en los negocios puede hacer que yo quede mal y ya nadie quiera hacer negocios conmigo, porque con ese no se puede hacer negocios. Y quedé marcado de por vida. A Dios, ¿cuántas promesas le he hecho a Dios? Señor, este año sí voy a leer la Biblia. Señor, este año sí voy a dar ofrenda. Señor, este año sí voy a hacer tal cosa. Señor, este año sí dejo de hacer tal cosa. Y al mes ni me acordé. Entonces miren cómo Jesús empieza a decirle: no prometas lo que no vas a cumplir, porque tiene consecuencias. Y en ese sentido quiero que tomemos unos minuticos para que oremos y le pidamos al Señor, si no tengo claro alguna promesa que haya roto, y saben que no tiene que ser nada trascendental. Yo tengo una muy clara, y fue que a alguien le dije que le iba a llevar un libro, que iba a no sé qué, y después me embolaté y se me olvidó, y cuando quise llevarlo, ya esa persona no quería nada. Y eso fue cumplir una promesa que yo hice. O sea, no que yo le haya dicho, te prometo tal cosa, no. Pero yo le dije que le iba a llevar un libro. Y nunca lo cumplí. Y para esa persona fue tan trascendente que ya después no quiso hablar conmigo. Y fue siendo pastor. O sea, miren la trascendencia de decir algo y no cumplirlo. Y yo puedo apartar a alguien de Dios por no cumplir lo que yo digo. Porque como soy cristiano van a estar mirando lo que yo digo. O puede ser el lado opuesto. Ese sí cumple su palabra y puedo acercar a alguien. Entonces me gustaría que pensáramos en promesas, juramentos, votos que he hecho y no cumplí. Así no haya utilizado la palabra promesa, juramento, voto. Cuando yo le he dicho a alguien que voy a hacer algo y no lo cumplo, estoy siendo un mentiroso. Y quiero que pensemos eso en algún momento. Ahora abramos el contexto un poquito más. En mi trabajo, ¿alguna vez habré hecho alguna promesa, juramento, voto y no cumplí? Con mi esposa, con el esposo. Bueno, eso es también, gracias Carolina. Conmigo mismo, ¿cuántas veces me he comprometido a hacer algo y no lo he hecho? Pensemos un minutico en eso. Si no tengo algo claro, así como yo tengo claro eso y otras cuantas, que el Señor me muestre qué tengo suelto por ahí. Entonces tengamos un minutico, 2 minuticos ahí, pensemos: Señor, muéstrame dónde estoy debiendo, dónde he sido mentiroso. Piensen ahí un segundito. Si no cumples lo que prometes, mientes. No prometas lo que no vas a cumplir.
Y si el Señor te dio algo, te animo a que vayas y te acerques a la persona con la cual hiciste lo que no cumplió y le digas que te perdone. Y sobre todo con los hijos y esposo y esposa o familia cercana, ustedes no se imaginan lo sanador que puede decir: oiga, hoy me di cuenta que yo te había dicho esto y no te lo cumplí, perdóname. Eso puede cambiar la vida de un hijo, eso puede cambiar la vida de un esposo, de una esposa, de un familiar. Entonces los animo a que si el Señor ha mostrado, vayamos a eso. Ahora, promesas buenas. Ahora, si hay juramentos o promesas malos que hice alguna vez en mi vida antes de, ¿los tengo que cumplir? Si antes de conocer al Señor yo hice un juramento o una promesa mala, ¿no? Sí, mala, por eso dije mala. Entonces miren, porque a veces dice uno, bueno, si tengo que cumplirla, entonces yo prometí que lo iba a matar, no lo he matado, ¿lo tengo que cumplir? Mire, suena bobo, pero prefiero aclarar que esas no hay que cumplirlas. O sea, promesas, sí. Esos son promesas, y yo le agregaría un término que no usamos mucho, pero son ataduras. Es algo que me coge y me amarra y que no me deja soltar. Porque cuando yo tengo eso en el corazón y esa amargura de que yo no lo voy a perdonar, y uno le puede decir, te juro que yo no te voy a perdonar esto nunca. Eso es una atadura y yo puedo quedar amarrado. Y no voy a crecer ni en mi relación con Dios ni en relación con otros, y siempre voy a estar amarrado recordando que a ese infeliz nunca lo voy a perdonar. Sí, y me da gastritis y me da todas las itis que ustedes quieran. Dolor de espalda, a algunos le da dolor de espalda, no necesariamente es por eso. Pueden tener un problema en discos, para que por favor no va a decir ¡ah! Entonces eso no los tengo que cumplir. Bueno, pero sí debo ser consciente de que si alguna vez lo hice, eso me puede estar amarrando. Y decir, Señor, me acabo de dar cuenta que yo cuando estaba joven juré que no iba a perdonar a fulano de tal. Yo juré que iba a hacer un pacto con. Y de hecho, antes de conocer a Cristo pude haber hecho pactos con el demonio, o sea, hay muchas cosas alrededor de los juramentos. Entonces, miremos eso y pidamos al Señor que nos muestre qué hay por ahí suelto con respecto a los juramentos. Los que no he cumplido, los que hice que no debía haber hecho. Dos cosas para hacer. Pero recordemos, si no cumple lo que prometes, ¿qué? Mientes. No prometas lo que no vas a cumplir. Luego sigue el versículo 34 hasta el 36. Dice, pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. No prometas por nada, Dios está en todo. Y aquí, ¿cuál era el juego de los fariseos? Yo juro por tal cosa, porque como Dios no está, yo lo puedo incumplir. Mira, te juro por el arbolito que está aquí, que yo te voy a pagar. Pero como el arbolito no tiene ningún problema, pues yo no cumplí y me robé la plata. ¿Y cómo juran ahí? Bueno, eso sí no lo había oído, pero bueno. Por las cenizas de mi madre. Bueno, miren cuántos juramentos están ahí. O te lo juro por tu mamá. Pues ahí yo me... Te lo juro por mi suegra. Bueno, no, yo no voy a hacer eso, doña Juanita. Entonces, miren que a uno le da risa, pero si uno se pone a oír cuántos juramentos oye, cuántas promesas oye, y la hacen a la ligera, que era lo que estaban haciendo los fariseos, y Jesús le dijo, ustedes oran por todo.
No tienen que orar por todo. Ustedes se justifican para no cumplir diciendo que oré por algo que no importaba. Y eso es lo que Jesús les dice acá. No juren por nada, no juren por nada. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, no juren tampoco por la tierra porque es de Dios, no juren por Jerusalén porque también le pertenece a Él, el gran rey, tampoco jures por tu cabeza, incluiríamos la salud, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. O sea, no juren por nada, porque cada vez que ustedes hacen un juramento lo están haciendo por algo que es de Dios. O sea, que mi juramento, independiente de que meta o no meta el nombre de Dios, está Dios como testigo. La gente, ¿por qué juraba? Porque no había credibilidad y yo le agregaba entonces que Dios iba a ser mi testigo. Cuando yo hago un juramento ya en esta perspectiva de que todo es de Dios, lo que estoy haciendo es que yo te juro, yo te prometo, yo hago un pacto contigo, yo hago un voto contigo de que lo que estoy diciendo lo voy a cumplir ante Dios, y si no lo cumplo, que Dios me castigue. Ese es el calibre de un juramento, una promesa, un voto o un pacto. Dios es mi testigo y si no lo cumplo, que Dios me castigue. ¿Harían ustedes un juramento, una promesa, un voto, un pacto ahora mirándolos de esa perspectiva? Delicadísimo. Y eso era el contexto de jurar en esa época. O sea, mi testigo es Dios y si no cumplo. De hecho, yéndonos al Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, normalmente se partía un animal, se separaban las partes y nosotros pasábamos por la mitad diciendo, si yo no cumplo lo que te estoy diciendo, que me hagan lo que le hicieron al animalito. Sí, así era De hecho, hay un pacto y Dios pasa por la mitad, deja humeante. Miren, eso significa, o sea, cuando yo hago una promesa, un voto, un pacto, estoy diciendo eso. Si no cumplo, ahí sí, como dicen popularmente, que me parto un rayo. Eso es literalmente cuando yo estoy jurando, prometiendo, haciendo un voto, haciendo un pacto. O sea, todo lo que yo haga, o sea, yo puedo jugar eso de las iglesias. Bueno, hago aquí un paréntesis. Eso de las iglesias es que yo te enseño lo que estoy explicando y te hago hacer un pacto con la iglesia para que tú tengas que dar la plata. O sea, mira que eso es un engaño, porque yo te estoy manipulando para que tú termines haciendo lo que yo quiero. Y eso lo hacen. O sea, hagamos un pacto, hagan un pacto, o sea, eso se empieza a manipular. Aquí soy más general, o sea, aquí cualquier cosa, no solo eso en una iglesia, sino en cualquier contexto, sea iglesia o sea afuera, cuando yo hago un juramento, una promesa, un pacto, un voto, ¿qué estoy diciendo? Yo lo hago en presencia de Dios y que Dios me castigue si no lo cumplo. O sea, que yo debo pensar más de 2 veces cuando hago una promesa, porque el testigo es Dios. Y por eso el segundo punto dice, no prometas por nada porque Dios está en todo. O sea, que yo no puedo sacar a Dios en ningún lado. Y era el juego que estaban haciendo los fariseos. Hacían una fórmula, juraban por otra cosa, y entonces me salía por acá, no lo cumplía y eso estaba bien, no había problema. Y Jesús les dice, no, ustedes tienen que cumplir todos los juramentos que hagan. Y ahí vuelve uno a pensar, ¿será que yo cumplí todas las promesas que he hecho, los juramentos que he hecho? Porque en ese contexto el testigo fue Dios y en ese contexto el que me va a castigar es Dios. Pero miren que ahí viene lo que estaba mencionando ahorita. ¿Cuánta gente no está dañada porque le prometieron alguna vez y no le cumplieron? Doble responsabilidad, o sea, miren que eso no se puede tomar a la ligera, es una responsabilidad. Ahora sí, y es ante Dios. Ahora yo soy cristiano, viene la tercera parte. Bueno, antes de que se me olvide, entonces si dice, pero yo les digo que es mejor no jurar por nada, entonces Jesús dice no juren, no hagan votos, no hagan promesas, no hagan pactos.
No, porque vemos en el Antiguo Testamento que Dios mismo hace juramentos, Dios mismo hace pactos. Entonces, juro, prometo, hago pactos, hago votos, sí, pero con cosas muy específicas, no con cualquier cosa, y con la perspectiva de que si lo prometo, lo cumplo. Ahora, ¿cuándo hago un voto que es solemne? Cuando me caso. Entonces te prometo que voy a estar contigo en las buenas, en las malas y hasta que nos muramos. Ese es uno de los votos que más se incumplen. Ese debería ser, y es un voto que se hace y es ante Dios, pidiendo que sea Dios el que me ayude a hacerlo, y se rompe. Puedo hacer un juramento o una promesa al Señor. Señor, te prometo que voy a dejar de fumar. O sea, eso lo puedo hacer, es entre Dios y es un compromiso que yo quiero hacer con Dios. Dios, te prometo que voy a dejar de tomar. Te prometo que voy a dejar de decir mentiras. Te prometo que voy a portarme bien. Ya, esos son míos con Dios, que son válidos. El que hago con mi esposa, eso es válido. O sea, hay promesas que puedo hacer, pero no las puedo hacer con cada cosa que se me ocurra. O sea, ahí viene la diferencia. De hecho, hay algunas iglesias, algunos grupos cristianos que son radicales, y los cuáqueros, por ejemplo, ellos no juran en un tribunal, los van a decirle que jure, decir la verdad, ellos no juran. ¿Por qué? Porque el texto de Mateo 5:34 dice, pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. Entonces ellos no juran por nada. Sí, o sea, miren cómo toman literalmente. Pero Jesús hizo juramentos. En el Antiguo Testamento hay juramentos, Pablo hizo juramentos, los discípulos hicieron juramentos. O sea, es algo que está implícito en toda la Biblia. O sea, algo que yo no puedo sacar. Pero toman esto literalmente, lo sacan de contexto y ellos no juran por nada. Ustedes, bueno, ya dijimos algunas fórmulas por su salud, bueno. Y luego viene el versículo 37. Si quieres decir sí, solamente di sí. Si quieres decir no, di solamente no. Todo lo que se diga además viene del maligno. No necesitas prometer, solo di sí o no y cúmplelo. No necesitas prometer, solo di sí o no y cúmplelo. No necesitas prometer. Y otras versiones dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y ahí ¿cómo estamos? ¿Tu sí es sí? ¿O tu sí es tal vez? ¿O tu no es no? ¿O tal vez? Piensen ahí un segundito. ¿Tu sí es sí? ¿O es tal vez? ¿O tu no es no? ¿O tal vez? El sí de la mayoría de la gente es sí y el no de la mayoría de la gente es no. Papás, ¿cuántas veces le han dicho a su hijo que sí y le han cumplido? ¿O cuántas veces le han dicho que no y no han cumplido? Si sigues haciendo esto te voy a castigar. Y no lo castigaron. Eso es muy frecuente. Si tú no haces eso, no te lo voy a dar. Oye, uno de los papás diciendo eso cualquier cantidad de veces. ¿Se lo cumplieron? Generalmente no. ¿Y esos niños saben qué aprenden? Que pueden hacer lo que se les da la gana, porque mi papá es puro tilín, tilín y nada de paletas. No cumple. Y los niños se acostumbran también a decir, sí, ¿te vas a estar quieto? Bueno, sí, y apenas se da la vuelta la profesora, arranca a desbaratar todo. No cumple. ¿Por qué? Porque mi papá no cumple. Y eso es un daño para los hijos. O sea, si le digo que no, es no. Punto. Me llegue el agua hasta donde me llegue. Pero, ay, es que me va a pesar.
ay, pobrecito, ay, no. O sea, si dije que no, era no. Se puede arrancar el pelo, se puede hacer lo que quiera, pero no. Y en ese sentido los papás tienen que estar firmes y unidos, porque, ay, voy a ir donde vienen los chinos de Jorge y Sandra, entonces, uy, mi mamá, esa es cuchilla. Bueno, no, mentira, es Jorge. Entonces vengo donde mi papá, porque mi papá me va a decir que sí, porque si le pregunto a mi mamá me va a decir que no. Ese juego de comunicación, los hijos son supremamente hábiles, pero cuando están de acuerdo los papás, no hay nada que hacer. O sea, Cata se enchichaba porque decía, ay, ¿para qué te lo voy a decir a mi mamá? Siempre dicen lo mismo ustedes. Y le daba rabia, se ponía furiosa porque siempre lo mismo que le decía la mamá le iba a decir el papá. Y ella se ponía furiosa, pero sí, siempre dicen lo mismo. No, buenísimo, porque ella ya no podía manipular nada, terminaba con la misma versión siempre. Y en ese orden de ideas como papás, ¿cómo estamos? ¿Estamos compartiendo el sí, sí, el no, no? Porque si le dije, si tú lo haces, no te lo voy a dar, no se lo voy a dar, punto, se quedó sin eso. Porque cuando hacen pataleta, porque no les damos algo y se lo damos, ¿cuál es el mensaje? Haga pataleta, yo voy a hacer lo que usted quiera. Pero cuando hace pataleta y le digo, si sigues haciendo eso, no lo vas a tener y no se lo doy, les aseguro que no vuelve a hacer pataleta, porque le costó. Entonces miren cómo en esta parte de relación. Ahora, como pareja, ¿cuántas veces podemos decirle al otro algo y no cumplirlo? O sea, te prometo que voy a dejar de trabajar y voy a sacar tiempo para la casa, y no lo vio en 3 años. O sea, miren cómo. O sea, te prometo que voy a sacar tiempo para estar contigo, y nunca saqué tiempo para estar. Te prometo que te voy a poner atención. O sea, miren que pasa mucho. O sea, ¿cuántos llegamos a la casa cansados y queremos que no nos molesten? O sea, estoy tan cansado que no me hablen, no me miren, solo quiero descansar. O sea, miren que eso es algo muy frecuente de los hombres. O sea, trabajé duro, quiero descansar, pero ¿y la familia dónde va? Prometí que iba a estar presente, pero estoy ausente. En los negocios, cuando hago un negocio y me di cuenta que la embarré y voy a perder plata, pero ya dije que sí, ¿lo cumplo o no lo cumplo? ¿Difícil o no? Pero aquí dice que tu sí sea sí, así pierdas. Ya no me puedo echar para atrás porque yo le dije que sí. Vendí mi carro y al ratico llegó otro que me da más. Le digo al otro que no, que qué pena, pero ya me arrepentí, que no lo voy a vender porque es que me di cuenta que yo amo ese carro con intensidad y no lo puedo vender. O le digo, sí. Sí, o sea, es cuando yo hago triquiñuela. Entonces me está diciendo Alicia acá que yo voy a vender un negocio, pero le puse fecha julio. Pero me di cuenta que como que mejor se lo entrego en agosto o septiembre. Entonces yo puedo hacer una triquiñuela para decirle, no, es que mira, que es que sí, que es que no, que gracias por decirlo, quiero algo que no. Al final el versículo que dice, todo lo que se diga además viene del maligno. O sea, le dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque todo lo que se diga además viene del maligno. ¿Por qué? Porque si yo dije que sí, me estoy dando cuenta que la embarré, después ¿qué voy a decir? Pues algo para no tratar de no cumplir. Entonces por eso dice, todo lo que tú digas después de haber dicho sí o no, va a ser del enemigo, va a ser del diablo. ¿Por qué? Porque eso es para no cumplir. Entonces yo puedo decirle, oiga, mire, hicimos este negocio, pero yo me acabo de dar cuenta que yo me estoy dando por la cabeza.
¿por qué no? Oiga, ayúdeme. La palabra qué pena es de... Sí. ¿Sí? O sea, qué pena, ya no lo voy a hacer. Lo que viene de más es del diablo. Eso, qué pena, ya no lo voy a hacer. Eso de más es del diablo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces yo le puedo decir, oiga, es que yo me di en la cabeza el negocio que yo le planteé, está muy chimbo para mí. Y pues, ¿por qué no es buena gente y usted y cambiemos un poquito para que yo no me dé tan duro en la cabeza? El tipo puede decir, no, ya lo firmamos así. ¿Y qué tengo que decir yo? Está bien, ya le dije que sí, lo voy a hacer así. Pero sí puedo llegar a decirle, oiga, o decirle al del negocio, mire, es que yo te dije que en julio, pero estoy viendo que no voy a poder sino hasta agosto. ¿Por qué no lo pasamos para agosto? ¿Se podría? Y si no, pues bueno, ya firmamos para julio, pues me tocará hacer maromas, pero se lo entrego en julio. Y ya, entonces miren la diferencia, no quiere decir que yo no pueda entrar a negociar o decirle, mire, yo hice mal esto y realmente yo no le puedo cumplir. Permítame ampliar el plazo para podérselo entregar porque si no, no voy a alcanzar y le voy a quedar mal. O faltando una semana le digo, uy, mire, es que se me murió la tía y entonces me toca salir y entonces me va a demorar 3 semanas. Miren cómo esa es la lógica de la gente. Entonces empiezo a echarle mentira y ahí lo que dice la palabra, lo que se diga de más viene del maligno. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Dios es el padre de la verdad y el diablo es padre de la mentira. Y aquí Jesús está diciendo, o dices la verdad o dices mentiras. ¿Qué dices tú? ¿Verdad o mentira? Si no cumples lo que prometes, mientes. Si no cumples lo que prometes, mientes. Por lo tanto, no prometas lo que no vas a cumplir. No prometas por nada. Dios está en todo. Y no necesitas prometer. Solo di sí o no y cúmplelo. Eso es el mensaje. No necesitamos prometer, solo sí o no y cúmplelo. Porque está en juego la credibilidad de Dios. Cuando tú eres cristiano, esto se complica. Porque no van a decir es que Sandra es mentirosa. No, es que los cristianos son mentirosos. Si Iván no cumple un trato, es que los cristianos son tramposos. No es Iván, es los cristianos. Entonces miren lo delicado de cumplir la palabra. Que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Y que el Señor nos ayude a cumplir nuestra palabra. Vamos a orar.